intuitivo significa que tu computación se salta los pasos lógicos y llega a la respuesta, lo que sin duda es una forma más sensata de llevar tu vida. En el mundo tecnológico actual, sabemos que la inteligencia artificial y la robótica se están imponiendo. Son tecnologías de vanguardia. ¿Cuál es tu opinión sobre la interacción entre estas tecnologías y las prácticas ancestrales como la meditación y el yoga? ¿Estás seguro de que soy real? Porque el último año y medio me han estado invitando a hablar en todo tipo de conferencias sobre inteligencia artificial. Me sorprendió. ¿Por qué me están pidiendo que hable sobre inteligencia artificial? No soy experto en ese campo. Tampoco lo soy en inteligencia artificial. Así que les pregunté en una de las conferencias, fue en San Petersburgo. Les dije, ¿por qué me invitas a todas esas conferencias sobre inteligencia artificial? Soy una inteligencia natural, no una inteligencia artificial. Respondieron, el problema es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder nuestros trabajos. Todos eran profesores en grandes universidades como el MIT o Harvard, ese tipo de lugares. Me estaban preguntando qué vamos a hacer dentro de 10 años, porque todo lo que sabemos, todo lo que era sagrado hasta ahora, de repente va a estar ahí, en un pequeño artilugio. Tienes que entender esto. Lo que inteligencia artificial significa es la acumulación de información, su análisis y poder proyectarla de la manera que quieras en un momento dado. Ya no se considera algo valioso en la facultad humana, porque un simple aparato lo hará mucho mejor que cualquier ser humano. Actualmente la señora de Google parece más lista que cualquiera de vosotros, ¿no? Pareciera más inteligente que yo, estaría bien, no he estudiado. Pero vosotros, chicos, parece más lista que cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier cosa que le preguntas sin pestañear, ella responde. Entonces estamos llegando a un lugar donde intelectualmente todo lo que realices parecerá estúpido o sin sentido. Esto me sucedió cuando tenía unos 13 años, creo, 13 o 14. 13, creo. Por primera vez vi una calculadora plana, una calculadora de marca Panasonic. Sabéis, en aquella época costaba 100, 110 rupias, muy cara. Hoy te tomas un café por más que eso, pero 110 rupias, Panasonic. La Sony costaba 125, así que comprábamos la más barata, la Panasonic de 110 rupias. Y me mostraron esto. Nunca las compré. Alguien trajo una y me lo mostraron. Tuk, tuk, tuk. Resultados. El primer pensamiento que me vino fue, ¿por qué demonios estoy desperdiciando mi vida en las clases de matemáticas? Dije, todo lo que necesito es esto, no tengo que ir a clase de matemáticas. Cualquier pregunta que hagas, tuk, tuk, tuk. Sí, una cosa de 100 rupias puede responder, porque esta tortura durante 10 años, pasando por aritmética, matemáticas y todo tipo de cosas. Incluso puedes hacer las funciones de seno y coseno, cualquier cosa que quieras. Entonces pensé, tenemos que hacer una gran máquina que haga toda esta basura para que yo no tenga que ir a la escuela. Por fin, el sueño se está haciendo realidad. En los próximos 10 o 15 años, la educación como la conoces y las profesiones como las conoces a día de hoy no tendrán sentido, porque ahora mismo han creado estas máquinas. Entonces, cuando esto suceda, muchas cosas con las cuales hemos gastado años en aprender no tendrán sentido. Están diseñando algo que haga que si un cliente viene y dice qué tipo de casa quiere, cuál es su gusto, cuál es su cultura, qué le gusta, cómo debería ser y cuál es su presupuesto, una máquina le diseñará una casa completa con las 10 alternativas que quiera, incluyendo cuadros, adornos en la pared, muebles, las obras. Ahora están diciendo que dentro de 5 a 7 años se podrá incluso llegar a imprimir la casa y construirla, por lo que imaginar a los diseñadores. Muchos de vosotros quedaréis fuera de vuestra vocación
a menos que hagáis algo que una maldita máquina no pueda hacer. Todos vosotros debéis prepararos para esto. Debéis ser capaces de hacer algo más allá de vuestro intelecto. El ser humano tiene muchas capas de inteligencia. El intelecto es solo una pequeña parte de ella. Ahora mismo nuestro sistema educativo está completamente dedicado al desarrollo intelectual del ser humano y pensamos que esa es la manera más grandiosa de vivir. No, no lo es. Podemos explorar eso si tenemos tiempo, pero en la forma yógica de ver las cosas, consideramos a la inteligencia humana como 16 partes. Si exploras otras dimensiones de la inteligencia, solo entonces serás relevante. Cuando todo lo intelectual significa que tu intelecto no puede funcionar sin datos acumulados, ¿sí o no? Hola. Tu intelecto no puede funcionar sin datos acumulados, ¿es así? Ahora, sea cual sea la asimilación de datos, el análisis y la ejecución de ese análisis, una máquina lo hará mejor que tú. Un ser humano siempre puede cometer errores y siempre puede falsificar información, pero una máquina es precisa. Simplemente hará las cosas. Por tanto, todo lo que puedas hacer intelectualmente carecerá de sentido dentro de 10 o 15 años. En definitiva, debes estar equipado con algo más allá de tu intelecto. Cuando digo más allá de tu intelecto, hay muchas maneras de verlo. Pondré un ejemplo simplista. Simplista porque si entramos en ejemplos más sofisticados, tendremos que explorar mucho. Hoy no tenemos tanto tiempo. Por ejemplo, ¿qué has comido? Maggie. ¿Has comido Maggie? ¿Puede alguien ocuparse de su alimentación? Está comiendo Maggie. ¿Ok? Incluso si comes fideos. Un fideo no se parece a él. No se siente a él. Nada. Pero el fideo que come en 3 o 4 horas, ese fideo Maggie, se habrá convertido en ser humano, ¿no? Sí, es parte de mí. Se ha convertido en parte del sistema. Entonces estás construyendo una máquina tan compleja con fideos Maggie. Esto es como una impresora 3D. Y tú pones fideos Maggie en ella. No, yo no estoy hecho de fideos Maggie, ¿de acuerdo? Yo como mejor que eso. Pero si pones chapati en esto, esto se convierte en un cuerpo. Esta es la máquina más sofisticada del planeta. Estás construyendo esto con la comida que comes. Y la comida que comes es solo el suelo que pisas. ¿Sí o no? Y se pone de pie. ¿No es esto una impresora 3D? Hola. ¿Existe esa inteligencia dentro de ti o no? Ya no en tu cerebro, en tus entrañas. Existe. Entonces, si tan solo encontraras acceso consciente a esa dimensión de inteligencia, vivirás mágicamente, ¿no es así? De ser así, la inteligencia artificial no te molestará. Serás muy feliz porque todos los trabajos serviles se encargan las máquinas. ¡Qué mundo tan maravilloso! Estoy deseando que llegue. La inteligencia humana tiene algo que ver con la actividad bioquímica que está ocurriendo en nuestro sistema. Por supuesto que sí. Bien, cuando hoy entiendes que estás mentalmente equilibrado o desequilibrado, que estés estable o inestable, que estás claro o confuso en tu mente, tiene una base de química, o incluso si estás feliz o infeliz, amando o no amando, alegre o miserable, todo tiene una base química. Una forma de entenderlo es que todo es cuestión de inteligencia. Ahora mismo, mientras estás sentado aquí, o donde quiera que estés sentado, que hagas que esta experiencia de estar aquí sentado sea hermosa o fea, es una cuestión de inteligencia y también de una cuestión de química. No son diferentes. Es completamente erróneo entender a la inteligencia como pensamiento. El pensamiento es solo una pequeña expresión de la inteligencia. Es una locura que han cometido las sociedades modernas, ya que el sistema educativo moderno
ha hecho creer que el pensamiento es la única forma de inteligencia. Si el pensamiento es la única forma de inteligencia, comprenderás naturalmente que la acumulación de datos, el análisis de datos y la proyección de esos datos, de acuerdo con tu análisis, es inteligencia. Este es un proceso que cualquier máquina puede hacer. Estás empezando a comprender ahora que incluso el pensamiento más complejo que hoy te parece fenomenal, tu ordenador puede hacerlo sin esfuerzo. Puedes ver que una simple calculadora puede hacer más matemáticas que tu profesor. Tu ordenador puede hacer muchas más matemáticas que cualquier matemático. Así que, obviamente, lo que pensabas que era un proceso intelectual muy difícil está siendo procesado por una máquina mucho más fácilmente de lo que puedes imaginar. Actualmente, la gente argumenta que las matemáticas son una cosa, que la literatura es otra cosa diferente, la música otra. Bueno, lo que yo digo es que ya sea literatura o música, que son consideradas más, ¿cómo decirlo? Efusión del corazón humano. Incluso esto podrá ser hecho por una máquina. Todavía no hemos construido máquinas lo suficientemente buenas para hacerlo, quizá. Pero observarás en los próximos 25 o 50 años, tal vez no sé cuánto tiempo, pero inevitablemente sucederá. No se podrá distinguir, o probablemente será más perfecto. Entonces, esto sobre la intuición. Lo primero que hay que entender sobre la intuición es que la intuición no es un nivel diferente de inteligencia. La intuición es simplemente un nivel diferente de computación. Es decir, digamos, déjame hacerlo muy simplista para ti, únicamente por el bien de la comprensión. Ahora mismo, supongamos que tienes un hijo o un bebé que ha crecido dentro de una habitación y nunca ha salido. De repente lo sacas y le enseñas este árbol. Él, ¿sabes lo que está haciendo? Está recogiendo datos. Color, forma, cómo se mueve, cómo es. Está recogiendo datos a través de sus órganos sensoriales. Déjame observar este árbol durante unos minutos. Digamos que después de un tiempo ya es adulto y le pides que describa el árbol. Lo más probable es que lo represente casi al 90%. Realmente, el proceso de asimilación del árbol en su mente no es lógico. No está diciendo que la hoja mide 5 centímetros por 7 centímetros, que el color es de tipo de verde, que es una combinación de esto y eso y aquello. No, no hay una asimilación lógica, es intuitivo, lo es. La imagen viene a su mente porque todos los datos están ahí, son procesados y saltan todos los pasos de 1, 2, 3, 4 y simplemente llega. Por lo tanto, la intuición es sencillamente que la computación es tal que no tienes que pasar por el proceso lógico cada vez. En definitiva, intuitivo significa que tu computación se salta los pasos lógicos y llega a la respuesta, lo que sin duda es una forma más sensata de llevar tu vida. ¿Es solo un algoritmo bioquímico? Yo diría que sí, al 100%. Así que cuando decimos algoritmo bioquímico, es que está en constante cambio, puedes modificarlo como quieras. Por la genética, la cultura y las influencias externas está configurado de una manera, pero si eres consciente, puedes configurarlo de otra. Entonces, ¿son solo algoritmos bioquímicos? Cuando dices que solo es, ¿estás pensando que soy solo un proceso mecánico? Bueno, hay un mecanismo. La cuestión es si este mecanismo es conducido conscientemente o no. Ahora mismo hay un intelecto, hay una dimensión intuitiva y hay niveles más profundos de inteligencia, que es la base de la creación misma, la fuente misma de la creación.
Esa inteligencia también está incrustada dentro de ti. La cuestión es solo a qué nivel de acceso estás. Todo el mundo tiene un brazo como este, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿puede todo el mundo utilizar su brazo de la misma manera? No. Diferentes personas lo usarán de diferentes maneras. Alguien es un jugador de pelota, lo usa de una manera. Alguien es un escritor, lo usa de otra manera. Si alguien es un artista, lo usa de otra manera diferente. Si alguien es un yogi, lo usa de otra manera. Porque tú has descubierto ciertos aspectos de la vida. Alguien más ha descubierto otros aspectos de la vida. Dependiendo de cómo te apliques, en consecuencia, tu algoritmo bioquímico cambia constantemente. No es un proceso establecido. Bueno, hay ciertos ajustes, porque de otra manera no tendrías un punto de partida. Como ya he dicho, la genética, las influencias culturales, Sanskriti, son generaciones de aprendizaje que han sucedido dentro de ti. Todas estas cosas juntas hacen un cierto algoritmo, pero no está establecido. Es fluido, puedes cambiarlo en cada momento de la vida. Entonces tu intuición, ¿qué tipo de intuición tienes? La gente está haciendo conjeturas todo el tiempo y pensando que es intuición. No, si quieres desarrollar la intuición, lo primero es que debes aprender a simplemente sentarte aquí, completamente alerta y sin pensar en nada. Alguien me preguntaba, Sadhguru, cuando conduces, ¿en qué piensas? ¿Por qué demonios debería estar pensando en algo? Solo estoy conduciendo. Por eso sigo vivo. Porque la clase de riesgos que he corrido sobre 2 ruedas, sigo vivo porque no pienso en una mierda. Si sabes cómo simplemente sentarte aquí, alerta, pero sin pensar. ¿O cómo es esto posible? Pregunto, ¿cómo es posible que pienses cuando están pasando tantas cosas aquí afuera? Si prestas atención no pensarás. Por lo tanto, el aspecto más importante de la vida es tu atención, no tus pensamientos. Esto es lo que hizo el niño que vio el árbol por primera vez. Atención. Si tu atención está encendida todo el tiempo, sin ningún tipo de juicio sobre qué es esto, qué es aquello. Simplemente atención, no pensamiento, solo atención. Te convertirás naturalmente en un ser humano intuitivo. La atención puede abrir cualquier puerta en el universo, pero la atención debe liberarse del proceso de juicio. Eso significa que a partir de los datos limitados que has recogido, no debes seguir juzgando con todo lo que te rodea. Porque aunque creas que lo sabes todo, los datos que has recogido son muy limitados. Si observas este árbol durante un año entero, todo el proceso en el que deja caer las hojas y estas retoñan y todo lo demás, aún así, te aseguro que no conocerás ni siquiera un pequeño porcentaje de lo que es el árbol. Si quieres entender el algoritmo bioquímico del árbol, no debemos cuánto tardarás en comprenderlo. Es sencillo. Así que este es un mecanismo mucho más complejo que el árbol. Definitivamente, si pasas toda una vida prestando atención a esto, todavía lo que sabes es muy poco. Pero si a medida que te vuelves más y más consciente, determinas los algoritmos bioquímicos, eso significa que determinas la naturaleza de la experiencia. Pero ahora la pregunta es, ¿podemos construir máquinas como estas? Sí podemos. ¿Cómo podemos construir máquinas que puedan hacer las matemáticas por nosotros? ¿Cómo podemos construir máquinas que escriban historias por nosotros? Podemos construir máquinas que hagan música por nosotros. Y podemos construir máquinas que sean intuitivas por naturaleza. Así que es una pregunta muy válida. Es una cuestión que hay que analizar más profundamente. No solo hablar de intuición o emoción. Hay que considerarla como un proceso vital, porque el proceso vital es tal que no hay separación entre la inteligencia, la intuición, el pensamiento, el latido del corazón, la función del hígado, la función del riñón, lo que hace el vaso o lo que hace el cerebro. No hay diferenciación, es una función sin fisuras.
Comprenderlo así es lo más importante. Solo entonces conocerás la vida. Solo entonces experimentarás la vida en toda su plenitud. Solo entonces descubrirás que no tienes palabras para hablar de la vida, porque no hay palabra. ¿Qué hay? ¿Existe una palabra? ¿Existe un vocabulario para describir un fenómeno como este? No hay palabra. Para describir qué es la vida, de qué se trata, no hay conclusión. Cuando no hay palabra, no hay conclusión. Cuando no hay conclusión, no hay muerte. Este es el camino de la liberación. Sé que haces la simple pregunta de si las máquinas pueden llegar a ser así o no. Las máquinas pueden llegar a ser todo lo que tú eres. Pueden hacer todo lo que tú puedes hacer y probablemente mejor que tú, ya que sabes que están haciendo las cosas mejor que tú. Lo único es que no pueden ser conscientes. Bueno, algunas personas están diciendo que vamos a construir la conciencia en una máquina. Eso no va a suceder. Porque eso es la vida. Lo que tú llamas conciencia es la esencia de la vida. Aquello que no se puede describir. Esto para lo que no tenemos una palabra, para decir lo que es. Eso que es esa fuerza indescriptible que hace que todo suceda. Eso no sucederá en una máquina, no al 100%.